Hola amigos, buenas tardes. Desde el estudio de radio del Palacio de las Naciones en Ginebra les transmite Juan Gasparini en esta entrevista un poco excepcional para mí como periodista, porque tenemos el honor y el gusto de recibir a Pedro Arrojo Agudo, que es el nuevo flamante relator para agua y saneamiento, mandatado por el Consejo de Derechos Humanos. Ustedes saben que el Consejo elabora un mandato que es escrito, que es resuelto en una deliberación del Consejo, 47 países seleccionados por la Asamblea General, y ese mandato dura 3 años, renovable por 3 años. Entonces, en la primera intervención de la persona designada, en este caso el experto Pedro Arrojo Agudo, él presenta un poco su plan, su visión de la problemática. Y es un poco donde yo quiero arrancar, como si empezáramos de cero. Primero, gracias por su presencia, buenas tardes. Y mi primera pregunta va sobre la definición de la crisis mundial del agua. Se habla de que hay 2.200.000 personas que le falta agua y hay otras 400 millones, que carecen de saneamiento. Es un problema enorme del cual usted tiene que de alguna manera hacerse cargo. Por lo menos hacernos conscientes. No tengo la capacidad de poderme hacer cargo, sería demasiado. Naciones Unidas siquiera tampoco, pero sí por lo menos de hacernos conscientes, ¿no? Y de clarificar por qué estamos en ese punto, ¿no? En lo que yo llamo una crisis global tan grave como paradójica. La crisis global del agua en el planeta agua, en el planeta azul. Exactamente. Como hablamos de billones ingleses y de billones españoles que son distintos, pero digámoslo en terminología en España, 2.200 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable y 4.200 millones sin acceso a un saneamiento básico, 3.000 millones sin acceso a una pileta donde lavarse las manos con cierta frecuencia ahora con la COVID. Esta es la situación de este mundo ya en el siglo XXI. Ahora, hay una cantidad suficiente de agua, el problema es que hay mucha agua que está contaminada y no se puede utilizar para la vida cotidiana, ¿es así? Bueno, ese es uno de los debates. Generalmente cuando hablamos de crisis global del agua y hablamos de 2.200 millones, suele haber inmediatamente un diagnóstico hablando de escasez. El agua es escasa. Yo por eso hago una cierta provocación cuando hablo del planeta agua. Yo sé que ese planeta azul, la mayor parte es agua salada. Pero fíjese, incluso el agua dulce disponible, los ríos, los lagos, los acuíferos, es una ingente cantidad de agua. Entonces, hablar de escasez es como si dijéramos que hemos hecho escaso el planeta. ¿Tiene sentido decir que es escasa la atmósfera porque hay cambio climático? ¿Tiene sentido decir que es escasa el agua de los ríos, de los lagos? Miren, todo es relativo. Lo que es limitado. El planeta es limitado, no es un chicle, no podemos ampliarlo, ¿eh? Tenemos que gestionar el planeta como es, con sus equilibrios, con sus dinámicas, ¿no? Que no sé si las hizo Dios o quién las hizo, pero las hizo muy bien. Entonces hay que impulsar una gobernanza del agua nueva, con otros criterios. Exactamente. Primero, permítame solo terminar la referencia a la escasez. Yo digo, podemos hacer escasa el agua, ciertamente. El cambio climático la hace escasa en el semiárido extremo, en zonas que incluso pueden llegar a ser inhabitables por escasez. Pero mire, la inmensa mayoría de esos 2.200 millones de personas, que es mi núcleo de referencia cuando hablo de derechos humanos, la inmensa mayoría no son personas sedientas que no tengan agua en su entorno de vida. Si viven donde viven es porque había agua, porque hay agua. Son 2.200 millones de personas gravemente empobrecidas que viven al lado de ríos, acuíferos o fuentes contaminados. Esa es la clave. Por eso yo digo que el reto para afrontar esta crisis global del agua en el planeta agua tiene varias claves. La primera, hacer las paces con nuestros ríos. Recuperar la salud de nuestros ríos, porque esa forma de recuperar la salud de las personas que dependen de ellos. Cuando somos personas que tenemos medios económicos, tenemos la forma de eludir ese problema. Pero cuando son personas empobrecidas, la única forma de acceder al agua potable es recuperar la salud del río. Luego ese es el primer reto. Segundo reto, prioridad para los derechos humanos. Podemos tener escasez de agua para fabricar coches, no hay problema.
tendremos menos carros, menos coches. Podemos tener escasez para hacer agronegocio de exportación. No pasa nada. Esas personas tan ricas ganarán un poco menos. Lo que no podemos tener es escasez para el agua, para la vida. No podemos tener escasez de agua para el derecho humano. Fíjese que el derecho humano no se dice. Yo digo, tenemos que ir fijando ese mínimo vital que puede incluso llegar a ser gratuito si las familias están en pobreza, por ejemplo. Ya lo empieza a hacer Colombia, Sudáfrica, Europa empieza a decirlo. No lo conseguimos del todo. ¿Cuánta es el agua mínima necesaria para vivir? Depende de los países. Colombia dice 50 litros. Naciones Unidas dice entre 50 y 100. Pongamos 100 litros persona y día. Eso es el 6% del agua que sacamos ahora diariamente de los ríos. El 6%. Ningún río se seca por sacarle solo el 6% del agua. Luego, si damos prioridad al derecho humano, no tiene sentido hablar de escasez. Tiene sentido hablar de escasez respecto a la ambición de ser los más ricos, los que ya son más ricos. ¿Vale? Llega un momento en que haces escaso eso y haces escaso el planeta. Pero, hablando de derechos humanos, no tenemos derecho, no tenemos vergüenza si hablamos de escasez para el agua, para la vida. Y también usted aplica la idea de que hay que darle al tratamiento de la problemática del agua una perspectiva de género. Sí. ¿Puede explicar un poco ese elemento? Porque estamos en derechos humanos. Es muy claro. Pensemos en quienes cuidan, quienes tienen el papel de los cuidados, sobre todo las personas más vulnerables, de los niños, de los abuelos, de las personas mayores. Eso no es que sea propio de las mujeres, debería ser una virtud del género humano. Yo quiero ser femenino en ese sentido, ¿verdad? Siendo hombre, pero esa virtud que suelen tener, que suelen asumir como una virtud del género femenino, ¿no? De cuidar, la política de cuidados, los cuidados a los demás, suele caer en el campo de la dedicación de muchas mujeres. Más aún en el medio rural, en las zonas más empobrecidas, con más problemas. ¿Quién provee el agua potable para la familia, para la comunidad? Muchas veces, muchísimas veces, las mujeres y las niñas. Por eso yo digo que sobre todo en esas zonas más empobrecidas, en esas comunidades en donde el papel de la mujer en el cuidado es tan fundamental, hay que darle no solo el trabajo, sino el liderazgo de cómo resolver los problemas, porque son ellas los que los asumen de forma más fuerte y porque son ellas no solo víctimas, sino poderosísimos agentes de cambio, dándoles, empoderándolas. Y por eso yo digo que siguiendo los enfoques de ONU Mujeres, hay que dar un enfoque de género, de empoderamiento de mujeres y niñas en la decisión, en el desarrollo de los proyectos de agua, saneamiento e higiene. Usted también atrae la atención sobre las poblaciones indígenas como un sector de estas poblaciones que están en todo el mundo, de que tienen un déficit, tienen una falta de agua. ¿Cómo usted llegó a esa conclusión? Más que falta de agua, yo diría que, bueno, fíjese, el año que viene, los 2 informes temáticos que ya he empezado a trabajar, aunque todavía estoy obsesionado, ¿verdad?, como estudiante que entra a la universidad, al examen de entrada a la universidad con este primer examen que he tenido ante el Consejo General, Consejo de Derechos Humanos, y el que tengo dentro de poco en Nueva York, ¿verdad?, en la Asamblea General, pero he empezado ya a trabajar los 2 informes del año que viene. Uno es sobre derechos humanos al agua y el saneamiento en pueblos indígenas y el otro en comunidades campesinas empobrecidas, comunidades rurales. ¿Por qué? Primero porque es mi obligación dar prioridad a los sectores que más sufren, que más difícil lo tienen, que más retos tienen que superar para llegar a cumplir sus derechos humanos. Y ciertamente las comunidades rurales empobrecidas y pueblos indígenas son pues, fruto de la historia, fruto de la dominación, de la marginación, del empobrecimiento. Pero fíjese, cuando hablo de pueblos indígenas yo digo, igual que le he dicho ahora de las mujeres, no son solo víctimas, son sobre todo, yo lo veo así, como poderosos agentes de cambio en 2 grandes terrenos, en lo que se refiere al agua y al saneamiento, y en otros. Uno, en su cosmovisión de respeto a la naturaleza, de respeto a los ríos, a veces de veneración incluso, religiosa incluso, a los ríos, a las fuentes, a los humedales. Eso en la modernidad del mundo desarrollado le llamamos sostenibilidad.
Pero ellos lo vienen diciendo hace mucho y practicando. Por eso yo digo que la nueva cultura que yo predico debe de basarse en la ancestral sabiduría del agua de las comunidades autóctonas, indígenas, ¿no? Segunda lección que yo creo que nos dan y que debemos aprender y prestar mucha atención. Yo en mi informe voy a prestar toda mi atención para intentar aprender. El enfoque comunitario. Entender que el agua no puede ser una mercancía. Que el agua, la tierra, son parte de bienes comunes que nos dan la vida a la comunidad. Y entonces a través de ese respeto y de ese cuidado comunitario, que nadie quede fuera. No one behind, ¿no? Que nadie quede atrás. Bueno, pues eso ya nos lo dicen las comunidades indígenas. Cuando es un bien comunitario, nadie queda fuera. Es de todos. Y todos trabajan para que eso llegue a todo el mundo. Igual al más pobrito, igual al que tiene retraso o dificultades de cualquier tipo, la comunidad lo arropa. Bueno, pues yo pienso que la visión comunitaria en la gestión de agua, y ahora estoy en relación con los 80.000 acueductos comunitarios que hay en América Latina. Impresionante. Muchos indígenas, muchos otros campesinos. 80.000, 40 millones de personas, se estima, están siendo abastecidas por sistemas comunitarios, donde hay cosas que no se harán del todo bien, seguro, ¿no? Nada es ideal. Pero para mí, en los países avanzados, yo antes le decía sostenibilidad, usted mira la Directiva Marco Europea de Aguas, cada página dice 2 o 3 veces, obsesivamente, promover en la gestión de agua la participación ciudadana proactiva. Bueno, ¿qué más participación ciudadana proactiva que la visión comunitaria? Luego, yo creo que en esos dos terrenos hay mucho que aprender de los pueblos indígenas y al mismo tiempo, obviamente, hay que reconocer las injusticias y resolverlas, ¿no? Abordarlas. Bien. Usted metodológicamente habla de trabajar sobre 3 ejes o 3 planos, de acá en el tiempo que le queda, digamos, todo el tiempo que tiene su mandato por estos primeros 3 años, sobre el tema de la mercantilización y la financialización del agua. También menciona el cambio climático y ha hecho también alusión específicamente a las repercusiones de la pandemia del COVID-19. Me gustaría que brevemente pudiera desarrollar un poco esos 3 ejes que van a guiar para que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, sepan qué son el tipo de noticias que van a emerger de esta relatoría. Son más de 40 relatores, como todos ustedes saben, aquí en el Consejo de Derechos Humanos, pero en este caso específico hay un plan que se está lanzando y por eso quisiéramos que usted nos diga algo de estos 3 ejes. Respecto al primero, que es uno de los aceleradores que profundizan, agravan la crisis global del agua, luego explicaré en concretísimo por qué, lo que hago es recoger un relevo que ya puso en marcha mi antecesor, el profesor Leo Heller, ¿no? El año pasado, por estas épocas, él presentaba un poquito más adelante un informe que causó polémica, sobre todo en los sectores del empresariado, de las grandes empresas multinacionales de gestión de aguas. Por él presentó un informe muy serio, muy riguroso sobre los riesgos y los impactos de la privatización de la gestión del agua. Yo sigo esa estela y me refiero a la mercantilización del agua y a la financiarización. ¿Mercantilización qué significa? Pues algo que está ocurriendo en muchos países, en España, en Estados Unidos, en Australia, en Chile, en otros muchos países también, y es cuando desde esa visión mercantilista se dice, miren, aquí el agua no es un bien común ni un bien público, debe ser un bien económico. Y como tal bien económico debe de gestionarse a través del mercado, comprarse y venderse. Entonces yo digo, ok, si hacemos eso, transformamos a la ciudadanía, a los ciudadanos, a las personas en puros clientes. ¿Qué pasa con la crisis global? 2.200 millones de pobres que no tienen acceso al agua potable, ¿en qué los transformamos? En 2.200 millones de pobres clientes que no pueden pagar. Luego, lejos de afrontar el problema de la crisis global, hacemos más vulnerables a los más pobres y agravamos la crisis. Ese es el enfoque general. Lo que hemos sabido últimamente es que el agua no solo ha empezado a comprarse y venderse como una pura mercancía, sino que ha entrado en lo que se llaman los mercados de futuros de la bolsa de Wall Street. ¿Eso qué significa? Que ya no es solo, se quiere considerar el agua como una mercancía en donde yo tengo agua y te la vendo a ti, sino que es un input financiero que se especula con él en los mercados financieros. Entonces yo que tengo agua, me la compra un banco
especula en los mercados financieros como si fueran acciones para que suba el precio del agua, ¿eh? Pero él no va a emplear el agua, ni tiene agua ni la va a emplear, sino que se la vende usted, que va a cultivar patatas, ¿eh? A un precio bien alto después de haber escalado precios de forma especulativa en las bolsas. Eso es lo que pasó con la alimentación en el 2008 y lo pongo de ejemplo en el informe que presento a la Asamblea General en Nueva York. Sobre ese informe, usted adelantó algo hoy, concretamente en la presentación aquí en el Consejo de Derechos Humanos, donde el agua tiene el riesgo de alguna manera de transformarse en un bien empresarial, un bien económico, y se olvida a las personas tratándolas simplemente como clientes. Este es el enfoque, digamos, que hay que, sí, sí. que hay que de alguna manera combatir. Sí, sí, agravado, insisto, porque fíjese, si yo soy el que tengo agua y se la vende usted, que la va a usar, tiene sus problemas la mercantilización. Pero si yo lo meto en bolsa y se abren periodos especulativos, déjeme solo darle el ejemplo que pongo en el informe que hago en Nueva York, porque hasta ahora no se había hecho con el agua esto. Se había empezado a comprar y vender desde hace ya 30 años, en Australia, en Chile, empezó antes, en España, tal. Pero ahora está en bolsa, empieza a estar en bolsa. ¿Qué pasó con los alimentos? A finales de los 90 se desregulan, se liberalizan lo que se llaman los mercados de futuro. Los mercados de futuro son mercados en donde grandes comercializadores, por ejemplo, de alimentos, compran, negocian precios a un futuro, a un año vista, con grandes productores, con grandes cooperativas, y aseguran un precio para el futuro. Usted a lo mejor, que es un productor, venderá más barato, pero asegura la venta. Yo, que soy comprador y voy a distribuir, aseguro un precio más bajo y arriesgo que pueda pasar en el futuro. ¿Qué pasa en los 90? En Estados Unidos se liberaliza, se permite que entren los grandes bancos, los grandes fondos de inversión, que ni tienen alimentos, ni los van a comercializar, ni los van a consumir. Y se liberalizan zonas oscuras para poder especular en la sombra. En 2008 es cuando revienta la burbuja inmobiliaria y esos bancos que habían producido la burbuja inmobiliaria consiguen cientos de miles de millones de euros y de dólares para evitar su quiebra de fondos públicos. ¿Se recuerda? Bueno, pues en ese momento esos bancos ya habían identificado los mercados de futuros de alimentos como un buen espacio de negocio de corto plazo especulativo. ¿Sabe usted cuánto dinero invirtieron en ese mismo momento de la crisis, de la burbuja inmobiliaria, en los mercados de futuros de alimentos básicos? Trigo, arroz, maíz, 350.000 millones de dólares en pocos meses. Efecto en las bolsas de mercados de alimentos, subida espectacular en pocos meses, el precio del trigo se triplicó, el precio del arroz se duplicó, etcétera, etcétera. Fruto de esas subidas brutales de precios especulativas, que no eran de mercado, eran de especulación, el Banco Mundial mismo estima que cerca de 200 millones de personas ingresaron en la pobreza extrema y en el hambre. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo con el agua. En el contexto de estas ideas generales para guiar su mandato, una última pregunta sería, bueno, usted tiene previstos, además de los informes temáticos, lo que se llaman visitas a países, sí. Y usted da ahí una serie de criterios de cómo va a ir eligiendo los países para visitarlos y ver las problemáticas concretas de un país. Y además usted habla de escuchar a los que sufren problemas. Sí. Esto puede identificarse con lo que es un hábito en otras relatorías, no sé cómo lo va a abordar usted, de la gente puede presentar denuncias, las asociaciones de la sociedad civil, las ONG, etcétera, etcétera, y los relatores tienen un sistema aquí en Ginebra que emiten una opinión. ¿Cómo se posiciona? ¿Están las visitas? ¿Usted va a combinar criterios para organizar esas visitas? Y después, bueno, esto de escuchar a los que sufren, para terminar. En los países a visitar, este año no se pudo visitar porque por la COVID. Yo para el año que viene quiero, absolutamente, estoy presionando dentro del sistema para que me permitan viajar. Tengo dos prioridades para mi primer año. Viajar a la región MENA, norte de África y Medio Oriente, sobre todo si fuera posible, a países en conflicto. Intento Palestina, Israel, pero Israel ni contesta. Sigo intentándolo. Puede ser Egipto, puede ser Túnez, que no tiene tanto conflicto. Ese será un viaje. Sí. El otro es en América Latina, fundamentalmente porque es el continente que mejor conozco y siendo el principio de mi mandato creo que puedo ser más útil en países que conozco relativamente bien, ¿no? Entonces estoy mirando Perú,
Bolivia, Paraguay, ya veremos. Estoy todavía en gestiones, porque no basta que yo quiera ir, necesito tener una invitación del gobierno. Exactamente. Respecto a las denuncias, sí, hablar de con la los que más sociedad sufren. civil. Yo suelo decir una cosa, un lema que tengo siempre. La gente que sufre los problemas en primera persona, en carne viva, tal vez no tengan la razón en todo lo que dicen, pero sin duda son los que mejor conocen los problemas que ellos sufren. Y por tanto, si queremos siquiera conocer los problemas, tenemos que escucharles. Y escuchándoles, buscar soluciones. O sea que va a haber acogida en su relatoría Por supuesto, de yo denuncias tengo, o de... Por supuesto, eso todos los relatores tenemos que hacerlo. Yo estoy articulando, y es un trabajo lento y difícil, pero quiero ser perseverante, 3 grandes puentes de diálogo permanente. Uno, con los movimientos sociales, generalmente afectados y demás. Otro, con las redes de autoridades locales y comunitarias, porque son los que tienen la responsabilidad de la gestión del agua. Y a veces son pequeños alcaldes, dirigentes comunitarios, y hay redes muy interesantes, como la red de acueductos comunitarios de América Latina, con la que ya tengo ese puente de reuniones semestrales con una agenda de trabajo. Y el tercer puente de diálogo es con la academia, con los investigadores, con las universidades. Y ahí estoy preparando también otro diálogo de cara a influir desde ese sector, digamos, vamos a decir, bueno, pues de la investigación, de la búsqueda de soluciones, que yo creo que deben dar soluciones a la gente que tiene problemas. Muchas gracias, relator Arrojo Agudo. Ha sido un panorama vasto y lo más detallado posible en esta primera intervención suya aquí en el Consejo de Derechos Humanos. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini con François Zubiguer en los controles.